Buenas noches, estimados estudiantes. Licenciado, buenas noches. ¿Está conectado? Buenas noches, Karen. ¿Cómo está, licenciado? Que no lo veo. Espérame, activamos las camaritas. No estoy muy acostumbrado a activar esto. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. Comentarles que el día de hoy comenzamos el módulo 4, operaciones bancarias, con el licenciado Yesider Guetta, del 3 de agosto al 14, ¿no? Entonces, licenciado, quisiera que por favor nos comente un poco de su experiencia profesional como docente. Cuéntenos un poco. Bueno, muchas gracias, Karen. Comentarles específicamente mi experiencia profesional relacionada al módulo que vamos a iniciar. Viene desde los principios que empecé a trabajar, ¿no? He pasado casi toda mi formación en el área bancaria. He iniciado desde el área de cajas, en supervisión de cajas, plataforma. Buenas noches. Buenas noches. He tenido la oportunidad de ver la parte de créditos como oficial, como analista, y posteriormente he pasado a ver la parte de riesgos, que es la parte un poco más interesante en la parte de la banca, en mi criterio. Y he visto también la parte integral, ¿no? Desde riesgo crediticio, operativo, liquidez, mercado y toda la parte integral de la banca. Entonces, es una experiencia que espero poder transmitir, particularmente sobre las operaciones bancarias, ¿no? Bueno, gracias, licenciado. Ahora, como ya son las 7:34 y ya hay una cantidad de estudiantes, sí, seguramente si falta uno u otro, ya se van a conectar. Yo lo dejo, licenciado, y continúe con su clase. Gracias, buenas noches. A ti, Karen. Bueno, muy buenas noches a todos. Voy a compartirles pantalla. ¿Me confirman que puedan visualizar, por favor? Buenas noches, licenciado. Sí, se ve que está compartiendo el sistema financiero. Ok. Vamos a quitar un momento. Ok, comencemos. Bueno, primero, un gusto poder estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Bueno, siempre vamos a pasar las clases de manera presencial. Nos permite conocerlos un poco más y compartir, pero vamos a tratar de que en esta modalidad virtual sea lo más aprovechosa posible. Muy rápidamente, los tiempos que tenemos para desarrollar son cortos y el material es un poquito amplio, así que vamos a tratar de hacerlo ágilmente. Les pediría que rápidamente evaluar un poquito rápido el perfil de cada uno. Yo sé que muchos de nosotros ya debemos trabajar en la banca, debemos haber tenido alguna relación con el sistema financiero, pero me gustaría saber rápido cuántos de nosotros no tienen un conocimiento base o específico de lo que es la banca o el sistema financiero, porque tienen otras actividades laborales. Muy rápido, ¿cuántos más o menos de nosotros no hemos tenido un contacto directo con el área financiera? Si pueden activar sus micrófonos y conversar rapidito. ¿Todos tenemos conocimiento previo del sistema financiero? Por mi parte, superficiales. Estoy entrando a profundidad Arely. en estos temas.
Sí, licenciado, perdón. Buenas noches. Buenas noches, ok. Entonces, bueno, ustedes se conocen un poco ya. Vamos a suponer que la mayoría entonces tiene un conocimiento base, ¿eh? Y en el momento en que no entiendan algún término que yo esté usando o alguna definición que no quede clara a ustedes, porque obviamente es un poquito técnica o algo así, por favor inmediatamente me interrumpen y la aclaramos, ¿ok? Entonces, vámonos al tema. El módulo que vamos a ver es la parte de operaciones bancarias, ¿ya? Nuestro objetivo inicialmente es definir qué es un sistema financiero, su estructura en Bolivia, y precisar qué es la intermediación financiera y su importante. ¿Por qué la intermediación financiera? Porque de ahí nacen las operaciones de la banca. O sea, una banca, una entidad bancaria, una empresa, lo que hace es intermediación. ¿Cómo hace la intermediación? A partir de las operaciones que hace como empresa. Entonces, bueno, un sistema financiero fácilmente lo definimos como un conjunto de entidades, mercados e instrumentos financieros, en lo lo que buscan hacer es canalizar el ahorro de las personas que tienen superávit, es decir, que tienen más activos, hacia las personas que son deficitarias o que tienen necesidad de inversión o pagar sus gastos. Vamos a propiciar un poquito la participación. Ahora, estamos con Gilda. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, tú, ya les di un vistazo rápido de qué es un mercado financiero, pero me interesa que entendamos bien la idea. ¿Tú qué definirías? Si yo te pregunto qué es, por ejemplo, el mercado Rodríguez, ¿tú qué me dirías? ¿Conoces el mercado Rodríguez, no? Sí, es un sector de comercio que está la oferta y demanda, se podría decir. Ya, oferta, demanda De productos, diferentes productos. ¿Quiénes van al mercado? ¿Quiénes están en el mercado? Los Los comerciantes, consumidores, comerciantes. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, hagámonos esa idea del sistema financiero. Es como el mercado Rodríguez, donde está compuesto por personas que van al mercado a comprar recursos o bienes, pero hay personas que las ofertan. ¿Y dónde se encuentran? En un mercado. Algo similar a ese sistema financiero, simplemente. Es un lugar donde las entidades o intermediarios financieros, ¿ya?, ofrecen instrumentos financieros en un mercado. ¿Y quiénes van a ese mercado? Las personas que tienen déficit o necesidad para pagar algún gasto o opción de inversión. Entonces, es simplemente un lugar en el que se encuentran, donde logramos traspasar el ahorro de unas personas hacia el gasto de otras. ¿Okay? Es una similitud como un mercado simple. Lo que traspasamos, obviamente, en este caso, son recursos financieros o instrumentos financieros, ¿no? Entonces, ahí tenemos las definiciones. Gracias. A ti. Ahí tenemos las definiciones de intermediarios financieros, mercados e instrumentos. Obviamente las entidades e intermediarios financieros son los que hacen la conexión entre demandantes y ofertantes, que son los bancos, las empresas de leasing, fondos de inversión, etcétera. Particularmente nosotros, por la temática del diplomado, vamos a ver la parte de bancos, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, y es muy importante que entendamos, porque estamos creando una cultura financiera con un curso de especialidad, de que los bancos no son la única fuente de acceder a recursos. Más bien, hoy en día hay muchas otras formas, que las vamos a ver muy de pasadita, pero les voy a pedir que cada uno tome nota, porque de repente puede profundizar más adelante sus conocimientos, o de repente está trabajando en una empresa, en una SAFI, en una empresa de leasing, qué sé yo, en una cooperativa, y puede profundizar conocimientos. Pero lo tradicional para acceder a recursos, sabemos que es un banco, ¿no es cierto?, para prestarnos, pero también para ahorrar. ¿Dónde vas a ahorrar? Ah, voy a ir al banco a dejar mis recursos. Entonces, es lo tradicional, pero con el desarrollo del sistema financiero se han abierto nuevas opciones. Entonces, vamos a ver muy de pasadita, pero las vamos a tocar. Los mercados hemos visto que es un lugar donde se encuentran oferentes y demandantes, que en este caso no es tangible, ¿no? No es lo mismo que el mercado Rodríguez, porque el mercado Rodríguez es físico, no es un lugar donde vas. En este caso, los mercados financieros son intangibles, pero se encuentran oferentes y demandantes, y hoy en día mucho más todavía, porque son de manera virtual. Ustedes saben que
antes, por lo menos, hasta antes de esta pandemia, cuando uno quería invertir recursos a través de la bolsa de valores, por ejemplo, o tenía la opción o quería vender algún instrumento financiero, tenían que ir físicamente a un ruedo. No sé, entonces, muchos han de ver las películas de Wall Street, donde se sentaban alrededor de círculos, alrededor de máquinas y computadoras para ofrecer y demandar recursos. Pues antes era un mercado físico. Hoy en día, con la pandemia y demás, eso también es virtual. Entonces, todos nuestros mecanismos ya de negociación tienden a ser virtuales. Y los instrumentos que negociamos pues, son depósitos, acciones, créditos, fondos, etc. Entonces, esa es la función de un sistema financiero. Traspasar el ahorro a la inversión a través de un mercado y a través de agentes que son las entidades financieras, etc. Entonces, básicamente, decimos que el sistema financiero tiene tres funciones. Me permite ahorrar, me permite financiarme y me permite invertir. Donde vamos a hacer más énfasis nosotros va a ser en las dos primeras, en el ahorrar y en el financiarnos, porque vamos a ver cuáles son las operaciones a través de la cual materializamos esas opciones. Entonces, como concepto básico, un sistema financiero nos sirve para tres cosas: ahorrar, financiarme o invertir. Ahora, clave que sepamos diferenciar. Estamos hablando de un sistema financiero, nosotros estamos hablando de un diplomado en banca, pero sepamos de diferenciar de qué es el tipo de entidad que somos. En un sistema financiero hay, para intermediar recursos, recuerden, estamos intermediando recursos. Estoy pasando de alguien que tiene ahorros a alguien que tiene opción de inversión o necesita financiar gastos. Estamos traspasando. Ese traspaso lo puedo hacer de manera indirecta o directa. ¿De acuerdo? Hay dos formas. En la manera indirecta, obviamente indirecta, porque es intermediada, están los bancos, donde las empresas que requieren recursos van a solicitar a través de un banco el dinero que han dejado los ahorristas. ¿Ok? Pero hay otra forma en la que los recursos pasan directamente a las personas que los requieren, que es el mercado de valores, a través de donde un inversor deja sus recursos directamente a alguien que ofrece un instrumento financiero. ¿Alguien tiene alguna idea, algún concepto, algo de lo que es un mercado de valores? ¿Alguien ha visto noticias, ha participado? A ver, estamos con Adalit. Hola, buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Adalit? ¿Tienes algún concepto de lo que es el mercado de valores? Bueno, tal ¿O la vez bolsa de como valores? ¿Algo, una idea? un tipo de mercado de capitales puede ser, Ya. donde se negocia tal vez rentas variables o rentas fijas, tal vez. Excelente, gracias. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia? Ves el grafiquito, ¿no es cierto? En la presentación yo te digo que hay intermediación indirecta e intermediación directa. Y aquí al medio hay un banco, ¿no es cierto? En la indirecta. Ujú. Entonces, si tú fueras, ¿en qué trabajas, perdón? Trabajaba antes en una entidad financiera. En una entidad financiera. Entonces, ¿en qué área? Sí, en créditos. Ah, ya, excelente. Entonces, si tú fueras hoy en día, imagínate que eres el gerente o jefe administrativo de una pyme, y te digo, yo soy o el dueño o el gerente general, y te digo, David, necesitamos financiarnos unos 500,000 bolivianos. Tú, como mi asesor financiero, ¿qué opción elegirías? ¿Irnos por la intermediación indirecta o la directa? ¿O qué me dirías? ¿Qué me recomendarías? En este caso,
O me pasarías a uno de tus amigos de créditos. No, a ver, por una intermediación directa tal vez, podría ser. Ya, vamos a suponer que somos una empresa pyme, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ¿por qué les doy ese ejemplo? Porque, de nuevo, o sea, lo que hacemos en un sistema financiero es tratar de conseguir recursos, ¿no es cierto? Financiarlos y podemos hacerlo de dos formas. En este caso, si Adalid fuera nuestro asesor financiero, podría decirnos, ok, podemos hacer intermediación indirecta, es decir, irnos a prestar de un banco, ¿ya? O podemos emitir algún título o valor, un pagaré o un bono, si es que nuestra empresa es relativamente grande, e ir al mercado de valores. Ujú. ¿Ok? Entonces, hay dos formas en las que podemos financiarlos. La diferencia, ¿cuál será? En que si yo voy al banco, y en este caso, imagínate que tú fueras mi asesor de créditos y yo te digo, necesito por favor 500,000 bolivianos, ¿tú qué condiciones me darías para mi crédito? Así, muy a la idea que tengas, ¿no? O sea, sin entrar al detalle. Las condiciones, primeramente, tal vez podría ser el tema de hipotecas o Ya, tener bienes a partir de lo primordial, ¿no? ya que tengo un respaldo. ¿Cuántos años me darías? Según el monto, hasta 10 años. Bueno, depende si es capital de inversión o Bueno, operación. exacto. Sí, pero hasta 10 años podría colocar. Ya hasta 10. ¿Qué tasa me darías? A ver, lo que pasa es que tendría que verlo, Licen, en No, una idea. uno de los flujos que tengo. Claro, no, tú dame una idea. Estamos haciendo un pequeño juego nomás. Tú lánzame una idea, una tasa que se te vendría a la mente, digamos. Para una pyme, 500,000 bolivianos a 10 años, un 10%. Un 10% estaría bien. Ya, ok. La característica en este caso de la intermediación a través del banco es justamente esa, que cuando yo voy a conseguir dinero o recursos para mi empresa, el banco es quien me da las condiciones, ¿ok? Adalid me dirá, le voy a dar 5, 7, 10 años a una tasa de 8, 10, 12%, necesito por favor una garantía que me cubra mínimo una vez o 1.5 veces el monto del crédito de acuerdo a la política de la entidad y me da las condiciones. En cambio, cuando vemos la intermediación directa, yo como empresa, yo soy quien emito un título de valor, un bono, un pagaré, y yo le pongo las condiciones. En este caso, el pagaré son de corto plazo, ¿no? Pero en el caso de los bonos, yo digo cuántos años, yo digo qué tasa, yo digo qué condiciones de pago, los plazos, las cuotas, la periodicidad de pagos, etcétera, y yo la llevo al mercado, la oferto, y el que le guste, que la quiera y tiene recursos, pues me la compra. Entonces, es la diferencia entre intermediación indirecta y directa. ¿Ok? ¿Cuál es más ventajosa para la empresa? Piensen un poco ustedes en cuando estén en su empresa, si están como asesores financieros y le dicen, ok, ¿qué hacemos? Necesitamos recursos para operar estos años. Particularmente ahora, imagínense que estamos entrando en una época de recesión económica, de crisis y demás. Muchas de las empresas lo que están haciendo es ir a requerir recursos de la banca, pero no necesariamente puedo ir solo a la banca, puedo ir también al mercado de valores para requerir recursos, pero dependerá si tengo la capacidad para emitir, etc. Entonces, lo que me interesa ahorita es que fijemos que hay dos fuentes, la banca no es la única. ¿Por qué? Porque ahora el mercado de valores, a través de la forma de emitir bonos o pagarés, se está volviendo de a poco en un competidor directo de la banca. ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, de los fondos de una SAFI? ¿Quién conoce una SAFI? A ver, busquémonos a alguien. Alejandra. Perdón, buenas noches, Licen. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Sabes qué es una SAFI? Unas TAFIs son fondos de inversiones. Ya, una SAFI es un administrador de fondos de inversión.
Ah, sí, perdón. ¿no? Ya, entonces, Presenta diferentes fondos. exactamente. Una SAFI es como que el agente que administra varios fondos. Ah, ya está bien. Ok, entonces ellos lo hacen a través del mercado de valores. ¿Por qué les digo que hoy es una competencia directa con las operaciones de crédito? Porque has escuchado, por ejemplo, de los fondos de inversión cerrados. Sí, más o menos, no tan exacto. A ver, un fondo de inversión es un fondo, imagínense una bolsita, ¿ya? Donde todos vamos a poner recursos, dinero, ¿ya? Todos, nosotros somos 20 algo ahorita en el curso, ¿no? 20, digamos 25, donde nosotros vamos a colocar todos nuestros recursos a una bolsita, lo juntamos, y esa bolsita le damos a un administrador, ¿ya? Porque él va a invertir por nosotros nuestros recursos, ¿ok? ¿Por qué? Porque él es el especialista, es la sociedad administradora. Entonces, él es el especialista, él invierte por nosotros todo lo que hemos juntado en nuestra bolsita, ¿ok? Hay fondos abiertos y cerrados. ¿Qué es abierto? Que cuando yo puedo depositar más en la bolsita o sacármelo mi dinero de la bolsita. Y fondos cerrados son cuando esa bolsita, una vez que se ha llenado a un tope, digamos 100,000 bolivianos, le haces un nudito, la amarras y se la das al inversor. Y ese dinero no lo puedes retirar durante 5 o 10 años, dependiendo de las condiciones que se hayan establecido. ¿Ok? Esos recursos, por ejemplo, de un fondo cerrado, ¿ya? Que esa bolsita cerrada, van, ellos como administradores, van a las empresas, ¿ya? A una pyme, a una empresa Oleaginos en Santa Cruz, a Soboce aquí, a la empresa que ustedes puedan imaginar. Son empresas, no van a microempresas, ¿no? Tiene que ser una empresa formal. Y le dicen, ok, yo tengo recursos, emíteme un pagaré y yo te financio. ¿Sí? Yo tengo recursos para invertir. Entonces tú emite un título de valor, un pagaré, pon las condiciones, que son normalmente de corto plazo, es para capital operativo, y yo te doy recursos. ¿Sí? Y va a ser rápido, va a ser eficiente, podemos negociar entre tú y yo, etc. Entonces, ese tipo de operaciones se vuelve en la competencia directa de la banca. ¿Ok? Vamos, entonces, intermediación financiera, creo que ya queda claro, ¿no es cierto? ¿Qué es? Es que los ahorristas a través de un banco pasen recursos a los solicitantes de créditos, intermediar. Ahora, la estructura en Bolivia nos dice que el sistema financiero está conformado por entidades financieras del Estado con participación mayoritaria del Estado, entidades financieras privadas, entidades de servicios financieros complementarios, mercado de valores, pensiones y seguros. Los tres que nos interesa por el tipo de operaciones son los tres primeros. Entidades financieras del Estado con participación mayoritaria del Estado, la primera. ¿A quién podemos citar ahí? A ver, esto es cómo se compone nuestro sistema financiero. El A nos dice, esto es una definición ASFI, una categorización ASFI. Nos dice que son entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado. ¿A quiénes podemos encontrar ahí? Licenciado, Banco Unión, El BDP, BDP, BDP. Que son los dos que más resaltan en este momento, ¿no es cierto? sí. Excelente. Entonces, la segunda categoría nos dice que son entidades de intermediación financiera privadas. Ahí tenemos A. Banco La Mercantil, mayoría de las entidades financieras, Banco Fortaleza, Banco Sol, Banco Ecofuturo, Banco Nacional, Bancos múltiples, cooperativas, IFDs, FBs. Exacto, todas aquellas que son privadas, ¿no es cierto? Gracias. Y una tercera definición nos dice que hay entidades de servicios financieros complementarios. Entonces, en el A tenemos a los del Estado, a los grandes. En el B tenemos a las privadas, bancos. Y en el C tenemos entidades financieras de servicios complementarios. ¿Alguien sabe de qué se trata?
empresas de transporte de valores, por ejemplo. Casas de cambio. Transporte de valores, excelente, gracias. Los buros de información, las cámaras de compensación. Exacto, son servicios complementarios a las actividades de las empresas públicas o privadas, ¿no es cierto? Y también tienen su relevancia. Entonces, bueno, ya los habíamos definido. Entidades financieras del Estado son el banco productivo, un banco público o entidad financiera pública, ¿no? Banco de Desarrollo Productivo, en este caso es el BDP, ¿no? Banco público, Banco Unión. Entidad financiera de desarrollo, lo que son los, si no recuerdo mal, sigue existiendo, ¿no? El FNDR, el FPS. Ahora, cuando hablamos de la entidad que, la más grande e importante en este momento, bueno, no la más importante, una de las que ha ido tomando mayor nivel de importancia es el Banco de Desarrollo Productivo. Es una persona jurídica de derecho privado con fines constituido bajo la tipología de sociedad mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene conformación accionaria tanto pública como privada, ¿no es cierto? Y tiene este tipo de banco, que es del Estado, tiene participación mayoritaria del Estado, tiene actividades de primer y segundo piso. Y su labor principal es el apoyo al sector productivo, por eso es Banco de Desarrollo Productivo. ¿Qué querrá decir actividades de primer y segundo piso? Tiene actividades como en la banca convencional para los clientes directas, como el acceso a préstamos y créditos. Y de segundo piso se refiere a que hace financiamiento a otras entidades a través de fideicomisos. Excelente, muchas gracias. Entonces, en un principio cuando nació, recordamos, cuando se fue desarrollando e implementando el BDP, solo tenía actividades de segundo piso. Entonces, ellos, como nos dice Shirley, era, ¿no? Sí, licenciada. Gracias. Entonces, ellos financiaban a otras entidades para que a través de ellos, de los que tenían acceso directo al público, se financien recursos para actividades productivas. Pero a medida que se ha ido estableciendo y consolidando el BDP, ya han abierto banca de primer piso. Hace unos 3 años, si no recuerdo mal. ¿Alguien tiene el dato exacto? Ya no recuerdo. El 2015, licenciada. 2015. Uy, ya 5 años todavía. Entonces, ya se aperturaron la banca de primer piso, tienen acceso directo, hay plataformas de acceso al público, y ellos pueden ofrecer las mismas condiciones de crédito, o los mismos recursos que un banco privado. ¿Ok? Una entidad financiera, bueno, las entidades financieras privadas están desagregadas en 7, que ya las habían tocado muchos, ¿no es cierto? Primero, que normativamente puede haber un banco de desarrollo privado, por esa causa. Así como hay un BDP, que es privado, puede haber un público, puede haber uno privado. Después hay la segunda categorización, que son banca múltiple, pyme, cooperativas de ahorro, entidades financieras de vivienda, entidades financieras de desarrollo y entidad financiera comunal. Las dos grandes, donde agrupan la mayor parte de la intermediación financiera, sabemos que es banca múltiple y banca pyme, ¿no es cierto? ¿Quiénes estarán en banca pyme? ¿Qué entidades hoy son banca pyme? Ecofuturo. Ya. Banco de la Comunidad. Exacto. Económico creo que también es, no recuerdo bien. El económico, a ver, ¿quién dice que sí o que no? ¿Quién conoce el banco económico? ¿Es banco pyme? Creo que no. No, es banco múltiple. Es múltiple. Es múltiple, ¿no es cierto? Entonces, antes solo habían bancos y fondos financieros, ¿recuerdan? Entonces, cuando salió la ley, ASFI les dio la opción, entonces les dijo, ustedes, ¿a dónde quieren pertenecer? ¿Quieren ser banco múltiple o quieren ser banco pyme? Vamos a ver un poquito más abajo que hay las características de cada uno, o sea, por qué eres banco múltiple, por qué eres banco pyme, pero ellos han elegido, ¿ok?
Entonces, no es que, por si acaso, ASFI haya obligado en el momento de la transformación a que las entidades hayan sido múltiples o pymes. Entonces, ellos han elegido y han definido su modelo de negocio y su mercado objetivo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos los más grandes, Mercantil, Nacional, BCP, qué sé yo, y aquí tenemos Ecofuturo y Banco de la Comunidad, y uno que se nos fue hace unos 2 años, ¿no? ¿Qué se llama? Que se fue. Los Andes. Los Andes, ¿no? Los Andes. Los Andes, que se lo absorbió también el Banco Mercantil. Entonces, además de esas entidades, tenemos cooperativas de ahorro y crédito. ¿Como cuáles? A ver, de las más conocidas o tradicionales en la ciudad de La Paz. La Sagrada Familia. Conocida, sí. Jesús Santiago Nazareno. de Munaipata. ¿Perdón? Santiago de Munaipata. No la conozco esa, pero bueno. Cooperativa San Mateo. San Mateo que son otra forma de organización. Sartawi también pertenecería a este grupo. ¿Sartawi? Sí, es mi... IFD. Sartawi está por acá. Es una institución financiera de desarrollo, ¿no es cierto? Hay también la San Andrés. San Andrés y demás. Ok, creo que son otra forma de organización que también nos sirven para colocar nuestros recursos, porque somos parte, somos de la cooperativa, cooperamos, o también para financiarnos. Entonces vamos a ver rapidito los detalles de qué hace. La otra forma de organización son las entidades financieras de vivienda. ¿Quiénes son estas? Antes, ¿qué les llamábamos? Mutual. Mutuales, ¿no es cierto? Ahora se llaman... Mutual La Paz. La primera, la promotora. La primera. Bueno, que en la primera hay, La Paz es la que ya no hay, ¿no? Que también se la absorbió el mercantil. Ahí, por ejemplo, bueno, ¿alguien tiene alguna experiencia de la absorción de la Mutual La Paz? ¿Alguien ha trabajado tal vez ahí o ha estado relacionado? ¿Nadie? ¿Alguien que nos pueda comentar algo de su experiencia? De la promotora, licenciado. A ver, en la promotora, ¿qué decían de la Paz? O sea, ¿por qué? No proporcionaba muchos convenios con las demás exmutuales, ¿no? En cambio, las demás sí han sido absorbidas por la promotora como YTT, Potosí, FB. Ya. No, bueno, me refería a qué decían respecto a la operativa de la Mutual La Paz y por qué ha sido intervenida. O sea, dice que no quebró, ¿no? Intervenida por... ¿Sí? Creo que hubo incumplimientos en cuanto a... y se determinó un alto riesgo corporativo, financiero, no se cumplían con los temas de gobierno corporativo. Sí, por era por el porcentaje que tenía que cubrir en los créditos de vivienda que había dado el gobierno, ¿no? Tenía que cumplir casi el 70% con créditos de vivienda. Esa era la condición para que sean FBs. También, bueno, antes de que sea... Creo que en el proceso de transición fue intervenida, ya no recuerdo bien. Pero básicamente una de las principales razones por las cuales se intervino, por ejemplo, en su momento la Mutual La Paz, fue porque las operaciones que realizaba, ¿ya? Operaciones financieras, tanto de créditos como de captación de recursos, no estaban siendo muy bien monitoreadas internamente. ¿Por qué? Justamente hay algo que nos decía Sheila, si no he visto mal, la parte de gobierno corporativo. Es decir, sus mecanismos de control interno estaban siendo superados por las decisiones de gobierno corporativo. Es decir, en cuanto a
a quién otorgo crédito, los montos que otorgo, de quién recibo, el tipo de salarios que pago en mi entidad, a quiénes, si tiene una distribución adecuada, etcétera. O sea, sus operaciones internas no estaban de acuerdo a un buen régimen de control ni de gobierno corporativo. Entonces, hace como nos decía bien, hace una entidad que ASFI la ha revisado más de una vez, unas 3 veces hasta intervenirla. De hecho, no, ustedes están asumiendo demasiados riesgos, señores, los intervenimos. Y bueno, dicen que hubo más cosas alrededor, ¿no? Pero para que vean que la parte importante de no solo hacer operaciones financieras o bancarias, crédito y depósitos y demás, sino clave que todas las operaciones implican riesgo. Y no solo o sea, no es que solo nosotros debemos ser el riesgo, tenemos un ente supervisor, regulador, perdón, que nos está mirando. Entonces hay que saber bien lo que estamos haciendo. Eso pasa con las entidades financieras de vivienda, IFDs, que conocemos varias, decía alguien Sartawi, después... Sidre también. Sidre, Crecer, Fondeco, IDEPRO. Que antes, ¿cuál era la debilidad que ellos tenían, por ejemplo, en cuanto a operaciones que ellos dan créditos? Dan, ¿no es cierto? Pero ellos, tú podías ir a abrir una caja de ahorro a Crecer, a abrir un DPF a Crecer. Todavía no tenían ese nivel de autorización, ¿no es cierto? O sea, ellos podían colocar recursos, sí, podían dar créditos, pero no captaban. ¿Okay? Ahora, de acuerdo a la reglamentación, ellos están en proceso de adecuación de tecnológica, reglamentaria, normativa y demás, para que dentro de poco se les permita, bueno, no sé si alguno ya logró, hasta donde recuerdo, ¿no? Logró ya la autorización para captar ya recursos. Porque el captar recursos implica no solo tener una normativa interna específica y procedimientos, sino la tecnología para hacerlos, ¿no? No es simplemente ya capta recursos, pone una caja y empieza a recibir dinero. Es todo un sistema de productos que tienes que desarrollar y con todas las especificaciones, ¿no?, que te pide ASFI. Entonces, esas IFDs con el paso del tiempo van a lograr captar recursos. Antes, ¿de dónde lograban captar estos recursos para dar créditos las IFDs? ¿De dónde sacaban? Dan créditos, pero y si no podían captar recursos, o sea, si el público no les dejaba, ¿de dónde salían esos recursos? de organizaciones no gubernamentales. Exacto, eran básicamente por financiamiento o donación de otras. Todas las IFDs nacieron como ONGs, ¿no es cierto? Fueron evolucionando. Entonces, pero ellos recibían recursos de otras más grandes a nivel internacional. Recibían recursos en modalidad de crédito o de donación de acuerdo a la finalidad que ellos tenían. Por ejemplo, una de las más marcadas, ¿quién sabe qué es? ¿Alguien ha trabajado en ProMujer, por ejemplo? ¿Alguien conoce a qué se dedica? Sí, ¿ProMujer? yo trabajo en ProMujer. Coméntanos, por favor, Sandra. ProMujer trabaja con créditos especialmente dirigidos a mujeres, pero que engloban también otros servicios que son el tema de salud y de educación. Más que todo con la finalidad de empoderar a la mujer boliviana. Y tienen presencia en 5 países en el mundo. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, muchas de estas IFDs, por la finalidad que tenían, que era realmente fin social, recibían recursos y se fondeaban de esa forma. Recibían sus recursos del exterior y los colocaban como crédito, muchos de ellos eran concesionales, etcétera, ¿no es cierto? Con el paso del tiempo, estas entidades, los financiadores internacionales, con el paso del tiempo han visto que Bolivia ya no era un país tan pobre como éramos antes. Entonces dejaron de hacer llegar esos recursos. O de repente esas ONGs más grandes cambiaron sus políticas y ya no tenían tantos recursos para hacer llegar a Bolivia. ¿Ok? Entonces empezaron a tener dificultades las IFDs para financiar esos recursos. ¿Ok? Ya no tenían tanto dinero como antes. Entonces, además, que las ONGs de afuera nos prestan bolivianos. No es cierto. ¿Qué nos prestan? No, dólares. Dólares, ¿no es cierto?
Entonces, cuando se implementó la política de bolivianización, las CFDs tenían una pérdida, porque ellos recibían dólares, pero daban créditos en bolivianos, ¿no es cierto? Solo por el hecho del tipo de cambio, para devolver los recursos ya tenían una gran pérdida. Entonces, y ya no se colocaban recursos en dólares, se colocaban en bolivianos, entonces. Y ellos estaban siendo fondeados por las entidades ONGs extranjeras en dólares. Entonces, lo que hicieron también estas instituciones financieras de desarrollo fue lo que les dije hace rato. Fueron al mercado de valores a emitir títulos valores para conseguir recursos. Entonces, colocaron recursos y captaban de esa manera recursos para darlos en modalidad de créditos. Y ahí, bueno, hay varios procesos de titularización y demás que hicieron muy, muy interesantes con el tiempo, crecer y demás. Entidad financiera comunal, que la vamos a ver rápido más adelante. Vamos. Entonces, como decía, banco múltiple, tiene una característica que dedica sus fuentes, está dedicado hacia clientes en general, de empresas de cualquier tamaño y actividad económica. Veamos simplemente la diferencia. En cambio, una pyme se especializa en el sector de pequeñas y medianas empresas. ¿Ok? Entonces, cuando los bancos han tenido que decidir, ¿soy banco múltiple o pyme? Les han dado la opción. ¿Tú quieres ver todo? ¿Quieres generar de cualquier tamaño o actividad? ¿O quieres especializarte en pequeñas y medianas empresas? Solo dos han optado por eso. Entonces, me parece lo más lógico, ¿no? O sea, si te dan la opción de decir, puedes enfocarte a todo, abarcar a todo, o quieres especializarte solo en esto, bueno, todos dirían, denme la capacidad de hacer todo, ¿no? Yo internamente veré si me especializo mi cartera en uno de estos rubros, pero, bueno, tres bancos decidieron solo ser pymes. Bueno, esta parte de definición de cooperativas y entidades financieras las hemos visto rapidito. Vamos. Y hemos visto que son empresas públicas o participación mayoritaria del Estado, cuáles son las privadas y los servicios complementarios. Un servicio complementario está dado, por ejemplo, por empresas de arrendamiento financiero, que les llamamos empresas de leasing. Leasing. Leasing, ¿no es cierto? Sí. Leasing financiero. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con una empresa de leasing? Hasta el año pasado había mucha publicidad, por ejemplo, de BNB Leasing, para leasing inmobiliario. ¿Alguien ha tenido? El BDP también daba créditos de arrendamiento financiero. No muchos, pero los daba. Ya, en la banca de primer piso. Ya, ¿podías en realidad, a lo que se refiere el leasing o arrendamiento financiero, es que se le otorga al cliente, por ejemplo, una maquinaria que necesita para el rubro en el que trabaja, con un costo por el arrendamiento llamamos así de alguna manera, por el arrendamiento de la máquina. Al final de la conclusión del plazo del contrato, el cliente puede optar haciendo un aporte propio a la compra del bien o puede devolverlo a la entidad que le ha provisto del mismo. Excelente. Básicamente, excelente. de eso se trata. Es otra forma de financiamiento, ¿no es cierto? Donde yo voy, como dices, si necesito una maquinaria, un tractor o un arado o algo así, yo voy a la empresa de leasing y le digo, mire, yo necesito un tractor, pero no tengo la capacidad en este momento para comprar porque vale $50,000, pero yo podría pagar un alquiler. Entonces, ¿qué tal si tú me lo compras y yo te lo alquilo? Entonces, la empresa de leasing lo que hace es adquirir el bien a nombre de la empresa y arrendármelo. Como dicen, yo le voy pagando un alquiler por un contrato. Nosotros hacemos un plan de contrato, el tiempo que le voy a usar ese tractor, por ejemplo. Vamos a suponer que 5 años. Entonces, yo le digo, tú lo compras el bien y yo me comprometo a alquilarlo durante 5 años, porque puede ser lo que yo necesite. A cabo de los 5 años, yo defino si por el saldo, el remanente que tenga, yo te pago, digamos que el tractor valía $50,000. Digamos que en ese arrendamiento de 5 años yo te he pagado $20,000 en alquileres, falta 30. Entonces yo puedo decir al final de los 5 años, ¿sabes qué? Me lo voy a quedar el tractor, toma tus 30, gracias. O simplemente te digo, no, ya no, te he pagado el alquiler, gracias, y te lo quedas.
dependerá de, y es muy conveniente para uno y para el otro, ¿no? Porque puede ser que ese tractor ya lo hayamos usado tanto en esos 5 años que ya no valga la pena, o que no sea un tractor, que sea un equipo tecnológico que después de 5 años ya es ligeramente obsoleto y yo puedo conseguir mejores equipos con mayor tecnología, etcétera. Entonces simplemente lo arriendo y se lo devuelvo al empresario. Es otra forma de financiamiento que igual compite, ha tratado de competir con la banca en Bolivia, pero no sé, tal vez Sandra podría comentarnos, o sea, yo nunca lo he visto, nunca, o sea, no he logrado identificar cuál es la deficiencia de los servicios de leasing para no poder competir, porque tenían condiciones muy, muy interesantes. Yo recuerdo por ejemplo, de Benevent Leasing, un leasing inmobiliario, que era casi similar a sacar un crédito. Tú arrendabas, bueno, o sea, adquirían el bien, tú pagabas tus cuotas, incluso había el leasing back, o sea, donde tú, por ejemplo, si yo tengo hoy una casa, BNB un tiempo me aceptaba, esa es mi casa, yo te la vendo la casa, esa pasa a nombre tuyo, y yo te pago el alquiler de mi casa, y después de unos años le puedo hacer la recompra. ¿Bien? Entonces había varias modalidades de leasing. ¿Por qué crees tú, Sandra, que no se desarrolla tanto en Bolivia? En otros países es un uso muy común, pero en Bolivia no. Yo creo que es la falta de conocimiento de las personas del producto financiero. Esa creo que es una de las principales falencias para que él no tenga tanta afluencia de clientes. Básicamente claro. es eso, desde mi punto de vista. No es muy conocido el producto. Sí, bueno, y justamente por eso, bueno, esa es una de las razones por las cuales amplío un poquito también en este módulo esto, porque nosotros que hacemos operaciones financieras deberíamos mínimo conocer todas las opciones que tenemos de financiarnos, ¿no? Y tienes toda la razón, muy poca gente tiene idea de lo que es una empresa de leasing. Entonces, de repente es la parte de publicidad o promoción financiera es la que hay que fomentar en Bolivia, ¿no? Pero en otros países es sumamente desarrollado, aquí seguimos con la banca tradicional. Bueno, ese es el uno. Después nos vamos por otra empresa de servicios complementarios, es la empresa de factoraje. ¿Alguien tiene idea? Es otra forma de financiarnos. Sí, licenciado, con el factoring las empresas anticipan el cobro de las facturas de sus clientes. Ya, a ver, danos un ejemplito de cómo se hace para los demás. Lo que pasa es que no he visto una operación como tal, como para dar el ejemplo. Pero a ver. A ver, vamos a suponer que... Sigue. No, le digo que no tendría un ejemplo específico para dar, más que el concepto como tal. A ver, vamos a suponer que la empresa de camisas que está en la Potosí Mercado es Manhattan, ¿no es cierto? Vamos a suponer que ellos tienen un proveedor de telas, ¿ya? Y le dice, bueno, o sea, vamos a iniciar el 2021, vamos a iniciar a confeccionar, y yo necesito que me proveas, no sé, de... No sé cuántos metros o rollos serán, digamos de 200 rollos de tela para que yo inicie la gestión 2021. Entonces, el proveedor de telas, lo que va a hacer es decir, ok, por esas telas que yo te voy a vender, ya, tú me pagarías 100,000 bolivianos. ¿Ok? Entonces, yo como proveedor, yo iría a dejar las telas a la empresa, le pago, me paga, ¿ya? Y yo que tengo que emitirle como vendedor. La factura. Una factura, ¿no es cierto? Exacto. Entonces yo le vendo, él me paga, yo le emito su factura, transacción cancelada. Ok. Pero ¿qué pasa si yo que soy el proveedor de la tela, no tengo la capacidad en este momento operativa para cumplir con la empresa que me está solicitando? Porque no he podido importar, porque de repente es en aduana y no puedo sacar, porque no he pagado los aranceles, etcétera. No tengo la capacidad económica. Entonces, lo que puedo hacer es ir con una empresa de facturaje y decirle, mira, yo tengo un negocio con esta empresa,
que es de camisas, de telas, es una empresa establecida, reconocida, y yo le voy a vender 100 rollos de tela, ¿ya? Y ellos me van a pagar, yo le voy a emitir la factura. ¿Ok? Pero yo no tengo recursos hoy. Entonces la empresa de facturaje lo que puede decirme es, ok, yo te doy los recursos hoy, ¿ya? Yo te financio a ti, pero yo me cobro esa factura. ¿Se entiende? Entonces, si eran, vamos a suponer que eran por 100.000 bolivianos, la empresa de facturaje, lo que hace es darme el monto, pero con un descuento. Vamos a suponer que 90.000. ¿Ok? Entonces, yo le daré, a cambio de eso, la factura. Pero la factura ya no la cobro yo, le cobra la empresa. Entonces, la empresa cobrará esos 100.000, ¿ya? Por la factura que estoy emitiendo, pero a mí me entregará los 90.000. ¿Qué me permite en ese momento la empresa de factoraje? Que me da los recursos en el momento para poder trabajar, ¿ya? Pero él se encarga después de cobrar la factura. ¿Se entiende? Es otro mecanismo de financiamiento. Obviamente, la empresa de facturaje tiene que asegurarse que la empresa que va a pagar, en este caso Manhattan o la que hace camisas, sea una empresa formal, no que vaya a cobrar con la factura y le digan, no, espérame, más tarde, plazos, nada. Tiene que haber una transacción muy segura, ¿ok? Entonces, la empresa de facturaje, otra forma de financiamiento, emitir tu factura y venderle tu factura. Después los almacenes generales de depósito, que conocemos muy pocos en Bolivia. Creo que solo hay la empresa Warren de Mercantil, que conozco. ¿Alguien conoce más? El BDP, si no me equivoco. ¿Qué son almacenes? Son lugares donde uno va a depositar su producto. Ese almacén emite un certificado por el producto que tú mantienes almacenado ahí. Y ese cartoncito, ese certificado de que tienes producto depositado, almacenado y cuidado ahí, te sirve como una garantía para poder acceder a un crédito en una entidad financiera. Es otra forma. Bueno, las cámaras de compensación y liquidación, como habían dicho, los buros de información, las empresas transportadoras que conocemos. ¿Cuáles son las más comunes aquí? Brinks. Brinks. ¿Perdón? ¿Y qué se llama la otra empresa? ETB. ETB, Empresa de Transporte de Valores. ¿Sí? ¿Dónde son valores? ¿No es cierto? Ellos transportan valores, no solo dinero, cualquier material monetario o valor que la empresa, que una entidad financiera o una empresa particular requiera transportar con medidas de seguridad. Después hay empresas administradoras de tarjetas electrónicas, casas de cambio y empresas de servicio de pago móvil. ¿Ok? Todas estas les llamamos operaciones o servicios complementarios, servicios financieros complementarios. Para que vean que aquí también hay otra fuente de financiamiento, particularmente las tres primeras, ¿no es cierto?, que nos ayudan a adquirir, a acceder a otras formas de financiamiento. Bueno, rapidito, dentro de la composición del sistema financiero tenemos un actor, el actor principal, que en este caso es el rector del sistema financiero, es el Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas Públicas. Todas las decisiones que se toman en el sistema financiero tienen un ente superior que las instruye en el sistema. ¿Sí? Todas estas nacen a partir del ministerio. ¿Cuáles son? Demos ejemplos muy, muy simples y muy actuales, por ejemplo. ¿Qué ha determinado el Ministerio de Economía? Y bueno, y después ha ido por modalidad de decreto y demás, ¿no es cierto? Para esta época de la pandemia. A ver quién nos puede comentar un poco. Cintia. ¿Estás por ahí, Cintia? Licenciado, buenas noches. No se escuchaba nada. Mi internet se entrecortó. Perdón.
Bueno, lo que preguntaba, bueno, decíamos que en el sistema financiero hay un ente rector, que en este caso es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que todas las normas y todo, o sea, todo sale de él, las instrucciones mayores de política económica que afectan al sistema financiero. Decía, ¿qué ejemplos hemos visto de cómo acciona el ministerio en esta época de la pandemia, por ejemplo? ¿Qué decisiones tú has visto en el sistema financiero del Ministerio de Economía, que después han ido reflejadas en decretos, ¿no? Que le han instruido a los bancos y demás? Más, licenciado, vi de la ASFI. ¿Qué viste, ver? Por ejemplo, de los créditos, ¿no? Que daban determinaban que podrían ser a plazos, bueno, los en sí más querían apoyar a los prestamistas, ¿no? Sí, lo que se ha hecho, el término que estás buscando, es el diferimiento de créditos, ¿no es cierto? Es decir, hasta marzo, les dijeron, ok, en marzo tú tus créditos no los vas a pagar en abril, mayo y junio, vuelves a pagar en julio. Entonces, esa instrucción, por ejemplo, la instrucción o sea, el mecanismo, o sea, la política de hacer eso, ha salido del Ministerio de Economía, por si acaso. ¿Ok? Bueno, hay una reunión de política económica que implica el Ministerio de Economía, el presidente del Banco Central y demás, ¿no? Pero el análisis técnico y demás sale del Ministerio de Economía. Entonces, ellos son los que dan la política. Y esa política se refleja en el sistema financiero. Ahora, bien dices que tú has visto de ASFI. Lo que hace ASFI es la regulación y supervisión. Entonces, ellos, el ministerio o el Comité de Política Económica dijo, hay que hacer diferimiento del pago de créditos, ¿ya? Y eso le bajan la instrucción al regulador. Dicen, ok, usted es el regulador y supervisor, regule y supervise que los bancos apliquen esto que estamos determinando, esta política que estamos determinando. Esa es la labor de ASFI. ASFI, por si acaso, no es que ASFI puso el diferimiento de créditos. Eso es una política económica, ¿ya? Que nació desde el Banco Central, del Ministerio de Economía, a través de esos análisis del Comité de Política Económica y demás, y simplemente ASFI lo que hace es regular y supervisar, es decir, ver los instrumentos, mecanismos y formas en las que los bancos van a aplicar, y además controlar que lo hagan, ¿no es cierto? Entonces, es la diferencia. El ministerio y demás regulan, ellos ponen las políticas, pero ASFI regula, supervisa el cumplimiento, le da la parte operativa, si quiere. ¿Sí? ¿Alguien decía? Ok, y bueno, además ASFI tiene dos funciones principales, que es velar por el sano funcionamiento y desarrollo de las entidades y preservar la estabilidad financiera. ASFI es la institución del Estado que se encarga de regular y supervisar. Básicamente regula a entidades de intermediación financiera, prestación de servicios y sector de valores. A todas estas le llamamos entidades supervisadas. Antes, hace varios años atrás, ASFI se partía en dos, no sé si alguien lo recuerda o tenía conocimientos, se llamaba la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Valores. Había dos superintendencias para estos dos modelos de negocio, que son, recuerden lo que les había visto, les había mostrado en las primeras pantallas de intermediación directa e intermediación indirecta. Pues antes cada una de esas tenía una ASFI o una superintendencia. Ahora todas están bajo la ASFI, tanto la intermediación financiera, los servicios financieros y el mercado de valores. Entonces, ASFI regula, supervisa todo. Ahora, bueno, dentro de los objetivos de ASFI es proteger los ahorros, velar por la estabilidad financiera, buscar las mejores condiciones del sistema financiero para impulsar su crecimiento. ASFI, si bien muchos hemos debido conocer
o aquellos que hemos sido víctimas de una supervisión, una inspección de ASFI, pareciera que en realidad son los malos de la película, ¿no? Que cuando entran a una entidad financiera a ver la parte de créditos o operaciones o a riesgos, es terrible, ¿no es cierto? Pero ¿en qué afán hace esto el ente regulador? Hace muchos años atrás, por ejemplo, había entidades, cuando no había tanta regulación, había entidades, se abrían entidades financieras o se abrían que era Fortaleza, antes de ser Banco Fortaleza era los que estaban bajo de los bancos, ¿cómo le llamábamos? Ya se me fue. Fondo financiero. Un fondo financiero, ¿no? Perdón. Entonces, antes había fondos financieros que no estaban alcanzados por la regulación y, por ejemplo, les decían a los clientes, abra su caja de ahorro con una tasa de interés de 8%, 10%, hay una promoción, bla, bla. Entonces, ¿qué dirían hoy, por ejemplo, ustedes, si alguna entidad les ofrece un 8% por una caja de ahorro? ¿Qué nos dirías? ¿Tu nombre es Royana? ¿Está con nosotros? Royana Miranda. ¿No anda por ahí? Daisy. Licenciado. Daisy, ¿qué dirías si hoy sale un fondo financiero y te dice, abre tu caja de ahorro en mi fondo financiero, te pago 8% de interés? Sería una buena tasa de interés para ahorrar. Diría que tendría yo, que tendría que invertir un capital y me generaría ingresos a mí el interés que gane. O más o menos, ¿a qué se refería con la pregunta? O sea, la situación... No, está bien, te estoy preguntando qué dirías. Tú me dices exacto, que es una buena tasa, que podías poner tus recursos, etcétera, ¿no? Que es una buena opción. Sí. Y yo te diría, tú muy mal, tienes que adquirir mayor cultura financiera. Ahorita una tasa de interés por una caja de ahorro de 8% es pues altísima. Una caja de ahorro te paga por regulación, por montos menores a 70,000, 2%, negociando, qué sé yo, porque eres cliente preferente, qué sé yo, 2,5, algo así, ¿te ubicas? Entonces, una caja de ahorro te paga tasas de interés bajas. Si yo, por captar tus recursos, te digo 8%, tú tienes que parar las orejas y decir, no, este señor está haciendo algo, me está queriendo estafar. Irregular. Y eso pasaba antes. En la ASFI está, Lice, en el FIE está, 4% a una caja de ahorro rendimiento. Entonces, claro, nos prestan sus condiciones, ¿no? Exacto. Pero sí, en este caso sí tiene razón, estaría mal porque, o sea, detrás de sus condiciones o el contrato que firmen debe haber alguna cláusula donde diga alguna condición con respecto a esta caja, qué beneficios tiene, o que tiene que haber algo malo. Algo malo, exacto. Tienes toda la razón. Me estaba olvidando de que hay cajas de ahorro de FIE que estaban pagando 4, creo que hasta 4 o 5, pero con condiciones, ¿no? De mantener montos, retiros, cantidad de retiros al mes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí les daba el ejemplo ¿por qué es ASFI? Porque si yo pongo una caja de ahorro un 8% y toda la gente viene y no tiene la cultura financiera que esperemos que ustedes saquen después de este curso y empiezan a depositar 8%, sí, toda tu plata, saca, mira, préstame, yo voy a meter 8%. Lo que hacían antes esas entidades es, así como te ofrecían tasas tan altas, daban créditos, porque eso hacemos con los recursos, ¿no es cierto? Yo capto ahorros, capto tus fondos para colocarlos como créditos
Ellos lo que hacían era colocar créditos al que venía y a tasas muy altas. En ese entonces, creo que una tasa de interés era fácil, 28, 25%, fácil. Entonces, había un spread interesante. Si yo te pagaba 8, pero yo colocaba los recursos al 22, 23, tenía un spread interesante. Pero yo no medía los riesgos a los que yo estaba colocando esos recursos, porque el negocio era tan bueno que yo conseguía los recursos de todo lado, pagando el 8%, todo el mundo venía a depositarme, y yo también colocaba los créditos como venían. Entonces, daba créditos y no medía el riesgo crediticio. Entonces, lo que pasó con el tiempo es que los clientes empezaron a incumplir, a fallar. Entonces, el banco, perdón, el fondo financiero, que lo que le pasó a Fidesa, creo que era uno de Oruro, uno de Cochabamba, y alguno más aquí en La Paz, el Banco La Paz, si no recuerdo, que empezaron a tener problemas, porque los clientes entraban en mora, no devolvían los recursos, y lo que decidieron hacer al final es fugarse con el saldo de dinero que tenían. Entonces se producían estafas, ¿ok? ¿Por qué pasaba eso? Porque no había un ente regulador que les diga, ok, ¿por qué me estás ofreciendo 8%? ¿Dónde estás colocando esos recursos? Quiero ver la cartera de créditos que está colocada con estos recursos. ¿Cuáles son las políticas que estás usando para medir esos créditos? Etcétera. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace ASFI, medir que los bancos no corran riesgos innecesarios. O sea, porque para el banco es fácil negociar con recursos que no son de él. Recuerden que el negocio de los bancos es trabajar con dinero que no es del banco. Ellos trabajan con los recursos de la gente, del público. Entonces, es fácil, pues, asumir riesgos o dar créditos fácil cuando no es tu dinero. ¿Quién corre el riesgo? No lo corre el banco. El que lo deposita, el que deposita sus recursos. ¿Okay? ASFI está para eso, para cuidar y proteger el sistema financiero y velar que los bancos no suman riesgos que no están acorde, ¿no? Y para eso emite normas y supervisa el cumplimiento de estas. Ahora, vámonos ya adentrando a la parte que nos interesa, que es la parte de las operaciones. Vamos a recordar fácil un esquema de balance de una entidad, de una empresa cualquiera. ¿Qué son los activos? Vamos a suponer de una empresa cualquiera. ¿Qué son los activos? Son bienes y derechos y recursos que están controlados económicamente por una empresa. En este caso, un activo sería una caja. También tenemos un recurso que es en el banco. Hay diferentes tipos de activos. También tenemos el inventario. Eso, licenciado, tengo a entender. Exacto. Son todos aquellos bienes y recursos o derechos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Nuestra empresa. Entonces, ¿qué es un pasivo? Son todas las obligaciones que debe pagar la empresa a un tercero, ya sea por la compra de adquisición de su mercadería, también está la mano de obra. Eso es una obligación. Por los impuestos también. Excelente. Son todas las obligaciones que tenemos clave, como has dicho, con terceros, ¿no es cierto? ¿Y qué es el patrimonio? Es los activos menos los pasivos. Ya, matemáticamente sí, pero ¿qué nos representan? El capital que tiene la empresa, ese sería el patrimonio. Es el capital que han invertido los dueños de la empresa. No la empresa, los dueños de la empresa, ¿no es cierto? Sí. Entonces fíjense que todo activo se financia o por pasivo o por patrimonio en una empresa cualquiera. ¿Ok? Exactamente lo mismo pasa con una empresa o no con una entidad de intermediación financiera. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que en el primer, aquí donde está la empresa tradicional, el esquema que les muestro es que el activo más o menos está financiando un 55% por pasivo y un 45% por patrimonio. ¿Estamos de acuerdo?
que debería ser el comportamiento, en forma ideal, digo, el comportamiento ideal de una empresa. ¿Okay? Que esté bien respaldada patrimonialmente y que también se financie por terceros. Pero, ¿cuál es el esquema de la estructura de balance de una entidad financiera? Es la que está aquí en la derecha. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos podría decir de este esquema, Martín? Estimado Martín, ¿está por ahí? Sebastián. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? ¿Qué diferencia puedes ver en la estructura financiera de una empresa tradicional y de una empresa de intermediación financiera? Que el pasivo está más financiado, ¿no? Por terceras personas, ¿no? El pasivo que es un 90% y 10% de patrimonio, digamos, ¿no? Exacto, ¿no es cierto? Es algo obvio. Es lo que les había lo que les decía hace un momento. El banco lo que hace es trabajar con recursos prestados, con deuda a terceros. Y aquí justamente están las operaciones que nos interesan, porque para llenar este pasivo, este cuadradito, lo que hace es captar recursos a través de diferentes operaciones. ¿Cuál es la diferencia con una empresa tradicional? Que el banco trabaja muy apalancado por recursos de terceros. O sea, él como banco asume menos riesgo porque no son sus recursos los que presta, son los recursos del público los que presta. ¿Okay? Entonces lo que hace ASFI es pedirle que este colchoncito de aquí abajo, este patrimonio, por lo menos le dice, oye, por lo menos tú me vas a tener un monto mínimo de esto. ¿Alguien sabe cómo se le llama, cómo le llamamos a eso? Los que trabajan en banco. Si no me equivoco, creo que se llama encaje legal. A ver más adelante qué es el encaje legal, pero no. Hay un monto de capital mínimo que les pide ASFI a los bancos. ¿Quién ha trabajado en el área de finanzas, operaciones o créditos en banco? A ver, recordemos un poquito. ¿No son las previsiones? No, tampoco. ¿No Vamos a ver es más. el coeficiente de adecuación patrimonial? Excelente. Daniela, ¿no? Sí. Muchas gracias, Daniela. Exacto. Lo que hace un banco es decirnos, mínimo, tú me tienes que tener este monto de capital respecto de los créditos que estás dando y del riesgo que están asumiendo esos créditos. Si nos da tiempito, vamos a ver qué es el CAP, pero solo quiero que sepan, o sea, que este colchoncito de patrimonio está medido, o sea, hay un mínimo, no puede llegar a ser cero. ¿Ok? Entonces, y eso le llamamos capital regulatorio o CAP. ¿Ok? Entonces, fíjense que todo activo... ¿Cómo se llama? Disculpe, no se ha escuchado bien. Te repito eso, que el ASFI lo que hace es regular, ¿ya?, que este patrimonio tenga un valor mínimo, ¿ok? No puede reducir hasta llegar a cero, ¿ok? Eso, ASFI le pide a los dueños de los bancos que ellos pongan su capital, pongan recursos para dar créditos por un monto establecido, ¿ok? Le dice, tú vas a poner 10, 12% de el total de créditos que estás dando respecto de su nivel de riesgo. Entonces, a eso le llamamos CAP, coeficiente de adecuación patrimonial, o capital regulatorio. ¿Ok? Eso me interesa comentar solo para que sepan que este patrimonio tiene una medida mínima, está cuidado por ASFI. ¿Ok? Que si nos da tiempo, vamos a ver rapidito cómo se calcula. Entonces, a eso le llamamos coeficiente de adecuación patrimonial. Para que esto no puede llegar a ser cero, o sea, no es que puede trabajar 100% con recursos del público. Entonces, lo que hace un banco es que el activo, o sea, los
todo el activo que tiene un banco lo financia con terceros y con los dueños del banco. Y la parte más grande de los activos, ¿qué será? Cartera de crédito. La cartera de créditos, ¿no es cierto? Entonces, para operativizar el activo, la cartera de créditos y otros, hay operaciones financieras, básicamente el crédito. Y para operativizar los pasivos, también tenemos diferentes operaciones financieras, que básicamente son las tradicionales que conocemos, que es pasivos, adquirir pasivos por cuentas corrientes, cajas de ahorros y depósitos a plazo fijo. ¿Ok? Ahí es donde entramos ya a nuestro tema. ¿Qué son las operaciones bancarias? Una operación bancaria es, bueno, los objetivos de este capítulo van a ser diferenciar el tipo de operaciones bancarias activas y pasivas y describir las características de cada una. En este cuadrito está de manera simplificada las operaciones activas, pasivas y neutras de una entidad financiera. ¿Ok? Las pasivas tradicionales conocidas son los depósitos por caja de ahorros, cuentas corrientes, DPFs y otras obligaciones. ¿Por qué son pasivas? Porque hemos dicho que un pasivo es algo que es por pagar, es exigible, ¿no es cierto? Es una deuda que yo tengo, un pasivo. Para el banco es eso. O sea, si yo voy al banco y abro una caja de ahorro, el banco se está comprometiendo a devolverme esos recursos. Para el banco eso es un pasivo. El banco me debe mi caja de ahorro. Es por pagar. Lo mismo con las cuentas corrientes, los DPFs y otras obligaciones. Este tipo de clasificación de operaciones, decimos que según el plazo se clasifican en operaciones a la vista. ¿Ya? Hay operaciones a la vista que son de pago inmediato y operaciones a plazo fijo, que son de un plazo mayor a 30 días y operaciones de depósitos en cajas de ahorro con plazo indeterminado. ¿Por qué es importante la clasificación según el plazo? Recuerden, yo lo que hago es captar recursos para ponerlos para colocarlos como créditos, ¿no es cierto? Pero imagínense que viene un depositante y me deja 100,000 bolivianos hoy, ¿ok? Y esos 100,000 en una caja de ahorro. Y esos 100,000 los voy a colocar como créditos, pero yo lo coloco el crédito a un año plazo, ¿ok? Entonces capto 100,000 y los doy como crédito en 100,000 a un año plazo. Pero él lo ha dejado como caja de ahorro. Puede pasar un mes y decirme, ya no quiero, voy a gastar mis recursos, devuélveme mis 100,000 bolivianos. Y yo le diré, pero es que yo lo he colocado con un crédito de un año, tienes que esperarme un año. ¿Ok? Es importantísimo que nosotros podamos clasificar los pasivos, las obligaciones que tenemos, de acuerdo a su plazo. Porque, como les digo, si nosotros utilizáramos esa caja de ahorro para dar los créditos y los colocamos en un crédito a un año, no tendríamos la capacidad de devolver al cliente. Y eso no puede pasar. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Pensar en captar un DPF de por lo menos 360 días o más para recién esos recursos darlos como crédito. ¿Por qué? Porque yo sé que en un año ese crédito me devolverá a mí y que después de 300 días, digamos que era el DPF, yo podré devolverlo. Entonces, hay recursos que son a la vista, como las cuentas corrientes, ¿ya? Que son de retiro o de corto plazo o inmediatas, como las cajas de ahorro, y otras que tienen un plazo determinado. Entonces, cada una de estas operaciones, si bien al banco le interesa captar recursos, ¿no? Por eso sacan tanta publicidad de, como comentábamos, ¿no? De Banco FIE, abre tu caja de ahorro al 4%, bla, bla. Le interesa captar recursos, pero dentro de la planificación financiera, el banco tiene que asegurarse que esos recursos estén programados para dar operaciones de crédito adecuadas. No puedo captar recursos de ahorro que se me pueden ir mañana y dar crédito a 10 años plazo, ¿se entiende? Entonces, por eso es importantísimo clasificar estos por su plazo. Y decimos que, por si acaso, un DPF mínimo, o sea, no hay DPFs de menos de 30 días, ¿no es cierto? Tiene que ser 30 días o más. Un DPF
¿Quién ha abierto un DPF? A ver, alguien que nos comente rapidito una experiencia. Daniela, Karen, Daniela. No abrí. ¿No? ¿A qué idea tienes un DPF? O sea, que si tú tuvieras dinero y vas a un banco a abrir un DPF, ¿qué idea tienes? ¿Qué piensas que es un DPF? Bueno, me imagino, considero que me van a dar una tasa de interés no muy alta, y más si quisiera solo por un mes, no creo que sea muy alta. Y llegado el momento del cumplimiento del plazo, me devolverían mi certificado o mi depósito con cierta ganancia, ¿no? Con cierto interés, que también se puede renovar. Exacto, excelente, tienes total idea. Lo que es un DPF es que yo dejo mi dinero por determinadas condiciones, pero particularmente que es por un plazo fijo. O sea, yo le digo 30, 60, 90, un año, etcétera, fijo. ¿Ok? Y por lo tanto, mientras mayor sea el plazo que yo le asegure al banco, es decir, si voy de un mes a 3 meses, a un año, a 2 años, a 3 años, el banco me irá dando gradualmente mejores tasas de interés, porque yo le aseguro tener recursos al banco. Si le aseguro tenerlos en un corto plazo, pues me paga poquito, como decías. ¿Ok? Entonces, las operaciones pasivas que más nos interesan y que vamos a ver a detalle en este caso son 3. Cajas de ahorro, cuentas corrientes y DPFs. ¿Ok? Caja de ahorro simple, ¿no es cierto? Creo que todos hemos abierto una caja de ahorro en un banco. Una cuenta corriente es un tipo de depósito que aperturan particularmente las empresas, ¿no es cierto? Y que se operativizan a través de cheques y banca electrónica. Y un DPF, pues, es como nos decían, ir colocar tus recursos a través por un plazo determinado, una tasa de interés. Y antes nos daban un certificado cartular, antes nos daban un cartoncito. Ahora ya no hay ese cartoncito. Todo es con anotación en cuenta. Todo es digital ya. Por otro lado, las operaciones activas. En este caso, las operaciones activas, las fundamentales, el grueso de esta partecita que veíamos acá, el grueso de este activo son 2, que son los créditos y las inversiones financieras. En un banco, una entidad financiera, estos son el más fuerte, la cuenta más fuerte, las partidas contables más fuertes que constituyen el activo. ¿Ok? En cuanto a su plazo, decimos que son de corto plazo si son menores a un año, que son de mediano plazo si son de 1 a 5 años, o son de largo plazo si son mayores a 5 años. Entonces, clasificamos nuestros créditos con nuestras inversiones también por el plazo. Corto plazo, menos de un año. Mediano plazo, de 1 a 5 años. Y largo plazo, más de 5 años. Finalmente, podemos ver, estamos viendo operaciones bancarias del activo y del pasivo. Pero la banca también realiza operaciones neutras, que nos dice que son operaciones diferentes a la captación y colocación de recursos, que se conocen como servicios financieros. Entonces, Magda, ¿qué servicios financieros conoces? Por favor. Que no son ni activas ni pasivas, que no es ni depósito ni crédito. ¿No está Magda por ahí? Álvaro. Buenas noches, licenciado. ¿Puede ser las comisiones que cobran los bancos por el pago de servicios básicos, comisiones de transferencias al exterior, ese tipo de servicios financieros? Excelente, muchas gracias. Entonces, si bien tenemos en un banco operaciones activas y pasivas, o sea, que fundamentan o que operativizan el activo y pasivo, también hacemos otras operaciones, pago de servicios, desde lo que hacemos el pago de nuestros servicios de luz, agua, transferencias, impuestos, etcétera, que no mueven
ni captan recursos, ni colocan créditos. Ahora, ¿qué tan importante? Yo vivo como intermediario financiero, yo vivo de dar créditos. Es mi negocio, es dar créditos. Captar recursos, dar créditos. Pero ¿qué tan importante creen que son los servicios financieros? ¿O es porque, por ejemplo, ¿para qué implementamos en nuestras cajas, en las cajas de las plataformas de operaciones, ¿para qué les damos todos los servicios? Porque recuerden que ahora pagamos colegios, servicios, el gas, electricidad, ¿qué más? Creo que también servicios de ventas, ¿no? De Avon y Ambal, no recuerdo qué más. Varias cosas. ¿Es bueno, es malo? ¿Será nuestro negocio, no será nuestro negocio? ¿Por qué los bancos ponen todos los servicios que pueden? ¿O hay bancos que de repente no? Buenas noches. Como mi nombre es Vilma, imagino que como nuestro fuerte, digamos, siendo el banco, es dar la otorgación de créditos, el hecho de que vengan, por ejemplo, se hagan transferencias, podemos identificar clientes, tal vez, que pueden ser potenciales, digamos. Hay, por ejemplo, clientes que hacen, si no me equivoco, para la compra de mercadería hacen no recuerdo muy bien cómo se llama el documento, pero hacen pagos, digamos, a la China. Entonces, mediante esa transferencia nosotros podemos identificar a un cliente potencial y captarlo y traerlo o ofrecerle un crédito, me imagino. Excelente tus comentarios, gracias. Primero que vamos a el prestar servicios financieros, como nos decía Álvaro, si no recuerdo mal, genera ingresos por comisiones. Entonces, es una fuente de ingresos. Y hay bancos que se han especializado tanto que logran tener muchos, o sea, muy buenos recursos por estos tipos de ingresos. Hasta, bueno, la última vez que había visto hace 1 o 2 años esto, por la entidad en la que yo estaba trabajando, por ejemplo, que en ese momento estaba en Banco Sol, era que nosotros en Banco Sol teníamos ingresos pues mínimos por servicios, o sea, no era lo que esperábamos, había recursos, pero muy poco, a diferencia comparando con, por ejemplo, el banco de crédito, que ellos tenían tanta diversidad de productos, de servicios financieros en su plataforma, que sus recursos eran relevantes. O sea, esos recursos presupuestariamente les servía para cubrir una fuente de gastos interesantes, operativos. ¿Cuál era nuestra debilidad? Que en su momento no habíamos implementado los servicios adecuados y no habíamos atraído a la gente. ¿Ok? Entonces la gente nos veía así, como fuente de crédito, pero no venía a pagar servicios. Entonces, porque venía a veces a pagar su crédito, aprovechaba y pagaba el agua, luz, qué sé yo. Pero no éramos una fuente, no teníamos una fuente de ingresos interesante por servicios financieros. Otros bancos sí. Entonces, lograron ampliar su gama de ingresos por servicios financieros. 1. Entonces, es una fuente de ingreso. Y 2, como bien nos comentabas, que tiene un enfoque estratégico para atraer clientes. Porque si tú a un cliente le ayudas a pagar su servicio de luz, de agua, sus transferencias, los pagos de colegio de sus hijos, etcétera, se vuelve tu cliente recurrente. Por lo tanto, es muchísimo más fácil que tú llegues a él y le quieras ofrecer una caja de ahorro, un EPF, o que en su momento le ofreces una operación de crédito, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una fuente muy, muy interesante de llegada a los clientes, que ha habido bancos que en su momento lo han desarrollado más que otros y han tenido las estrategias para hacerlo. ¿Okay? Entonces, ese es otro tipo de operaciones que no son muy significativas para que las analicemos en el módulo, pero me interesa que las sepan. ¿Por qué? Porque es estratégico, ¿no es cierto? Atraer más clientes que sean más consecuentes con la entidad, que les brindemos las facilidades, etcétera. Y ahí entra mucho en juego lo que actualmente es la banca por internet, ¿no es cierto?
Entonces, el banco que más facilidades te da para el pago de servicios, transferencias, coberturas, etcétera, este es mi banco. O sea, yo suelo trabajar con eso. Algo que por ejemplo, a mí algo que me pasó, que yo trabajo casi todas mis operaciones con el banco mercantil, pero que había que hacer registrar el celular, que había que hacer habilitar los servicios de pago, bla, bla, bla. Cuando cambié de trabajo, en otro trabajo, me dijeron, ok, nosotros te pagamos, pero en una cuenta del Banco Visa. Me instalé la aplicación del Banco Visa, era mucho más fácil de utilizar, más cómoda, más amigable a la vista, o sea, me pareció muy sencilla y me quedé con ellos. Entonces, bueno, por ahora no he pasado todavía mis operaciones al Visa, pero lo estoy pensando. ¿Por qué? Porque me resulta más fácil, es más cómodo, son más amigables, etc. Entonces, influye mucho este tipo de operaciones para lograr mejorar nuestras operaciones pasivas o activas. Ok, entonces, bueno, creo que era hasta las 9, ¿no? Corrígeme si no estamos en hora. Ya es las 9, licenciado. 9:03. Ok, gracias. A ver, bueno, un rápido comentario para retirarnos. O sea, que la idea de esta parte introductoria es que enfoquemos qué es lo que estamos haciendo. O sea, queremos un poquito más de cultura financiera. Veamos en qué sistema estamos, quiénes intervienen en ese sistema, que no solo hay bancos, que no solo es crédito, que no solo es depósito, que hay otros actores más, que en la vida laboral nos sirve muchísimo, por si acaso. Es tener la cultura financiera para aquellos que estamos relacionados al mercado financiero, depósitos, créditos, SAFIs, cooperativas, todo es básico tener cultura financiera. Es la parte introductoria. Entonces, ¿algún comentario que quieras darnos, Karen? Ya se ha ido por la cenita, Karen. ¿Areli? ¿Areli o Areli? Sí. Bueno, todo queda claro. Es muy detallado y muy dinámico su clase. Y bueno, por el momento está todo claro. De acuerdo. Entonces, bueno, mañana, bueno, la parte de mañana ustedes tienen que resolver las preguntas para el foro, ¿no es cierto? Deberíamos coordinar para que tengan acceso. No sé si Karen está por ahí, para que pueda guiarnos un poquito en esto. Yo lo que había puesto es para el foro 1, que sería en esto, es que puedan comentar qué opciones tengo en el sistema financiero para poder guardar o invertir mis ahorros, ¿ya? Y qué opciones tengo en el sistema financiero para acceder a recursos, ¿ya? Que me comenten qué entidades y sus características, que es de manera agregada a lo que hemos visto. Yo, ¿dónde puedo? ¿Qué hago? Yo tengo 50.000 bolivianos. ¿Dónde las dejo? Ya les he dicho que no solo hay banca tradicional. ¿Ok? Si alguien encuentra otra forma y no la entiende, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Y aprovecharemos de eso, ya que es vital en esta época que estemos comunicados. No me acostumbro mucho al Zoom. ¿Cómo ingresas el chat aquí? Tiene que dejar de compartir la pantalla, creo que dice. Ya. Quítase ya. Dejas de compartir y recién Porque van a ingresas. aparecer todos los integrantes que estamos. Ya. Lisa, no hay una opción que dice más, ahí tal vez podría ingresar. Son 3 puntitos, ahí también está el chat. Grabar, habilitar, ocultar. No. Pues no. Otra parte es la parte de abajo donde dice participantes y chatear. No sé si la tiene también en la parte de abajo. Abajo, ¿no? Bueno, les comparto mi celular para que por WhatsApp o si gusten me llaman, no hay problema, como todos estamos en casa, hay tiempo para atenderlos. Entonces, bueno, a menos que hay gente que está, la mayoría espero que estén haciendo teletrabajo y no estén saliendo a contagiarse, por favor, cuídense mucho. ¿Ya? Entonces, estas dos preguntas veníamos del foro. Lo que me interesa es que vayamos a curiosear un poquito más, porque
es interesante que podamos ver qué opciones tengo en el sistema financiero para guardar mis ahorros o para acceder a créditos. ¿Okay? La de créditos hemos comentado todos y de manera muy general, pero hemos comentado las opciones. Ya les he dado, no solo puede ir al banco, puede ir a este tipo de empresa, a esta empresa, puede emitir, puede hacer un pagar, etcétera, ¿no es cierto? Cuando tengan cualquier duda, por favor, simplemente me escriben o una llamada o que les aclare, porque eso es parte de la educación virtual, ¿no? Sería ideal que estemos presencialmente y hacer más conversación, pero por WhatsApp o llamadas no hay problema en atenderlos. Ahora sí. Ahí les dejo mi número para que puedan comunicarse. Y mañana, por favor, bueno, el miércoles viene arregladito, se lavan la carita, así que vamos a poner pantallitas un rato por lo menos para poder conocerlos, ¿ok? Espero que todos estén muy bien, cuídense, no salgan si no es necesario. Y la coordinación de del foro, por favor, con Karen, que no sé si sigue por ahí o se salió. Creo que no está, ¿no? No, no está, Alicia. Ya, bueno, yo le pido que se comunique con ustedes porque, bueno, tienen horario para acceder a los foros, ¿no? Sí, hasta el fin de semana, hasta el domingo creo que nos habilitan para poder responderlo. O sea, hasta el domingo hasta las 12 de la noche. Ya. Bueno, hay un plazo horario. Ya, yo le voy a pedir que coordinemos, bueno, que me indique específicamente a mí y a ustedes para que podamos desarrollar. ¿Ok? Entonces, por favor, desarrollen ese cuestionario. La idea es que interactuemos, ¿no es cierto? O sea, que si tienen dudas o consultas o, por ejemplo, ¿qué hago con mis recursos? Ustedes saben, les había dicho que hay fondos de inversión, ¿no es cierto? Yo meto mi dinero en una bolsita. ¿Ok? Yo puedo ir a poner mi dinero ahí como una caja de ahorro, ¿es similar, es parecida? ¿O es más complicado, es más fácil? ¿Me dan tarjeta de débito, no me dan? Cuando tengan esas dudas, búsquenlas por internet, que en las páginas de las entidades están, y cuando tengan cualquier duda, pues me consulten. Está bien, licenciado, gracias. Permiten, gracias. Gracias a ustedes y, bueno, sería hasta el día miércoles. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches.